Buenos días, estimados telespectadores. Son las 12 del mediodía y ustedes tienen, como cada martes, una cita con la palabra. Las 12 del mediodía es una hora fantástica para ser infiel al marido o a la mujer. Quiero decir, que dejen de pensar un poco en sus maridos y en sus mujeres y vengan con nosotros a escucharnos un ratito. El programa de hoy es sobre los lapsus y los actos fallidos, lo que Freud llamó lapsus y actos fallidos. Ya nos van a explicar un poquito más qué es esto. ¿Ustedes nunca han llamado a su marido con el nombre de su antiguo novio? Más una equivocación, aunque claro, por la respuesta de la pareja podríamos pensar que se trata de algo más que una equivocación. Vamos a verlo en el programa. Nos acompaña, como todos los martes, la doctora Menasa, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y médico especialista en medicina interna. Buenos días. Y la doctora Rojas, que es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, médico especialista en reumatología y en medicina familiar y comunitaria. Además, estará con nosotros para hablarnos del tema Manuel Menasa, psicólogo, responsable de la Juventud Grupo Cero y estudioso de la obra de Freud. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Son ustedes hermanos? Sí, bueno, los dos estudiamos la obra de Freud, ¿no? Ah, muy interesante. Bueno, pero antes de pasar a hablar con Manuel Menasa sobre los lapsus y los actos fallidos, la Juventud Grupo Cero, como todos los martes, ha salido a la calle para preguntarles a ustedes qué opinan sobre los actos fallidos, que luego vamos a concretar un poco más qué es los actos fallidos, y los lapsus, es decir, cuando queremos decir una palabra y decimos otra. Entonces, antes de hablar con Manuel, vamos a ver el vídeo. Buenos días. Otra vez la Juventud Grupo Cero en el centro de Madrid, investigando sobre las cuestiones cotidianas que nos suceden a todos y que están estrechamente relacionadas con cada uno de nosotros. ¿Se han preguntado alguna vez sobre los lapsus, sobre las equivocaciones orales, verbales? ¿Un tropiezo tiene algún sentido? ¿Es por algo? No, yo creo que no, que te equivocas porque sí y ya está, ¿no? ¿Alguna equivocación que hayas tenido que te haya costado algún disgusto? No, ninguna. No, no he tenido ninguna. Por ejemplo, una entrevista de trabajo a la que no has llegado porque te has quedado dormida. Bueno, me ha pasado en un examen. Sí que me quedé dormida y no fui, pero eso no tiene nada de grave. No, pero ¿no piensas que no querías ir a ese examen o que te daba, no sé? No, simplemente despiste. ¿Qué examen era? ¿De qué asignatura? Sociedades, por ejemplo, sí. Y era el examen a las 9 y llegué a las 12, me presenté cuando había acabado. Pero simplemente que no caí en la cuenta de que lo tenía antes, no sé, no me di cuenta. Llegué y llegué tarde, no lo podía hacer. ¿Y no lo pudiste hacer? ¿Y qué te supuso ese no poder hacer ese examen? Pues presentarme en septiembre ahora. ¿Y es la única que te quedó? No, me han quedado una más, pero porque no me he presentado, pero por ejemplo esa la llevaba preparada perfectamente, además pensaba que iba a aprobar y no la pude hacer hasta septiembre. ¿Usted se equivoca? Como todo el mundo, pero tengo mucha prisa, ¿no? ¿Y qué piensa de las equivocaciones? Pues que son humanas, ni más ni menos. ¿Tienen algún sentido? ¿Son casuales o tienen un significado? Todo tiene sentido, hasta las equivocaciones tienen sentido, sí. ¿Tienen algún sentido? ¿Uno aprende algo de eso? ¿Uno aprende de las equivocaciones? Sí, claro. Y cuando vas por la calle y te tropiezas, te rompes una pierna, ¿qué aprendes de eso? ¿Qué sientes que se puede aprender? Que tengo que ver por dónde camino. Por ejemplo, tienes una cita importante y te duermes. Sí. ¿Será que no te interesa la cita, no? ¿O que el sueño era mayor que el interés por la cita? ¿Cómo que lapsus? Equivocaciones. Sí, claro, como todo el mundo. ¿Y qué piensa que son las equivocaciones? Verbales. Errores de la persona. ¿Y tiene algún sentido? Pues no. Se hace muchas veces, ¿Por qué? Eso digo yo. ¿Por qué no somos perfectos? Pues porque somos humanos, no somos divinos. El Dios es el único que es imperfecto del todo. Algunas veces. ¿Y qué cree que son esas equivocaciones? Que la gente no me entiende. Pues una equivocación momentánea que uno tiene, pero que es normal, vamos, que todos los cometemos.
Que es normal, que es... ¿Por qué? Que hay que intentar no cometerlos, pero porque somos humanos y todos nos equivocamos. ¿Ustedes cometen errores? Uy, uno detrás de otro. ¿Y qué piensa que son los errores? Pues reconocerlos por uno mismo, y esos son los errores. Aprender de tus mismos errores. ¿Reconocer los errores? ¿Esos son los errores? No. Eso es un lapso. Llamo a mi novio con el nombre de mi exnovio. Terrible. ¿Pero algo quiere decir? Sí, estamos seguramente desconcentrados. Sí, a veces el subconsciente también juega y quiere decir una cosa que no quieres y la sueltas por ahí, también pasa eso. Estuve en un bar hablando de mi nuevo piso con un español y estábamos hablando de los muebles y mi armario y cuántos cojones tenía. Hola, ¿tú te equivocas? Casarme. ¿Casarse? Sí. ¿Eso fue un error? Pienso que para mí sí. ¿Y qué aprendió? A conocerme. Pienso que equivocarse es parte de aprender, ¿no? De vivir. Dejé de hacer muchas cosas porque no quería equivocarme. ¿Usted no se equivoca? Sí, pero sé que tiene relación conmigo. Bueno, como han podido ver, la mayoría de las personas creen que los errores o las equivocaciones tienen que ver con la casualidad. Le vamos a preguntar a nuestro experto de hoy, Manuel Menasa, qué piensa de esto. ¿Piensa que los errores se deben a la casualidad? Bueno, pues en general no, ya que todo lo que hace el ser humano tiene que ver con él, ¿no? Por ejemplo, en cada equivocación o en cada acto fallido vemos cómo siempre hay un deseo inconsciente puesto en juego, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy al trabajo, ¿no? Y al intentar abrir la puerta de la oficina veo que la llave con que estoy intentando abrir la puerta es la de mi casa. Entonces, esto siempre nos va a sorprender, ¿no? Pero tenemos que pensar que había un deseo que está en juego, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues hoy no quiero ir a trabajar, ¿no? Entonces, ¿no es cierto que cuando estamos cansados o distraídos nos equivocamos más? Pues generalmente no, porque siempre tenemos que pensar que hay un proceso inconsciente que se juega ahí en esa situación de equivocación, ¿no? Porque es como si yo voy por una paraje donde la oscuridad y la noche me han sorprendido y me roban la cartera, ¿no? Entonces yo voy a la comisaría y digo, oye, que la noche y la oscuridad me ha robado la cartera. No diría eso, ¿no? Diría que al amparo de una situación donde estaba desolado la calle y estaba oscuro, pues unos ladrones me robaron la cartera, ¿no? Entonces en la comisaría, bueno, pensarían que es un poco absurdo, ¿no? La primera explicación. Entonces por eso tenemos que pensar que tampoco podemos explicar los lapsus por una equivocación o por una falta de atención, ¿no? Entonces me está diciendo que cuando yo me equivoco, deseo equivocarme. Por ejemplo, el otro día tenía una cita muy importante y me quedé dormida y no fui a la cita. ¿Usted dice que yo no quería ir a la cita? Pues más o menos sí digo eso. Pero bueno, la verdad que tendríamos que ver un poco de más datos, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde iba? ¿Qué cita tenía? Pues iba a entrevistarme con alguien del equipo de producción de Telecinco. Ah, de Telecinco. Entonces a lo mejor no quiere dejar abandonados a los amables telespectadores de Canal 7, ¿no? Además, yo creo que usted ya sale en Telecinco, ¿no? Pero yo les aseguro que si me ofrecen algo mejor, no les voy a abandonar a los espectadores de Canal 7, porque el psicoanálisis me ha enseñado que se puede sumar, que se pueden tener varios amores, por lo menos 2 amores seguro. Bueno, yo también estoy dispuesta a tener más de 2 amores, ¿no? Tropiece quien tropiece. Y volvamos a los tropiezos, ¿no? Claro, mira, si nos ponemos a pensar, porque a lo mejor están sorprendidas porque uno no puede pensar que un deseo que tenga sea el deseo de equivocarse, ¿no? Pero si ponemos un ejemplo, a lo mejor nos aclara un poco, ¿no? Por ejemplo, nunca han pensado que el objeto que tenían ya estaba pasado de moda o que no les gustaba, tal como un móvil o unas gafas de sol, unas gafas de ver, algo de ropa. Entonces, a los pocos días de pensar esto, o se les rompe o se les olvida en algún lugar
y con eso tienen que comprarse otro o que adquirir otro objeto nuevo, ¿no? Ahí había un deseo de perder ese objeto. Entonces podríamos decir que en vez de llamarse acto fallido se podría llamar acto logrado, es decir, que algo conseguimos con ese aparente acto fallido. Además hay algunos lapsus y algunas equivocaciones orales y algunos actos fallidos que resultan muy chistosos al que los ve realizar, al que los escucha. Y eso es porque todos reconocemos de alguna manera que con el lapsus algo decimos, que algo habla en nosotros con ese lapsus o con esa equivocación. Claro, mira, justo ahora que estás diciendo esto me estoy acordando de uno muy gracioso que es un matrimonio, ¿no? Donde la mujer siempre está reticente a hacer favores sexuales al marido y que aparte, por otro lado, el marido siempre utiliza la borla esta de maquillaje para después de afeitarse, ¿no? Entonces la mujer con este acto del marido se enfada. Y una mañana donde la mujer se despierta sobresaltada, donde la noche anterior habían realizado el acto sexual, ve al marido que se está dando con la borla de ella, ¿no? Entonces ella sobresaltada y aparte enfadada le dice: «¡Hey, no me eches más polvos con tu borla!». Claro, y los dos se ríen porque produce gracia todo lapsus. Y cuando realmente a la mujer le quería decir: «Bueno, deja mi borla y no la uses, ¿no?». No te eches más polvos con mi borla, claro, sería, ¿no? Claro. Pero bueno, se ve que ella quería decir eso, pero quería decir también lo otro, ¿no? Eso es lo importante. Y entonces al final siempre decimos o hacemos lo que deseamos, ¿no? Porque además es muy interesante, en el vídeo que hemos visto, ¿no? Una de las personas relata que llega tarde a un examen, ¿no? Además llega justo al final, un tino perfecto, ¿no? Y si hubiéramos hablado un poco más con ella, probablemente hubiéramos podido llegar a saber a qué es debido, ¿no? Para qué o para quién, ¿no? Se comete la equivocación, ¿no? O el acto fallido, ¿no es así? Claro, siempre que nos plantee esta cuestión tenemos que pensar que todo acto fallido tiene un para algo o para alguien, ¿no? Tiene un sentido y un destinatario. Entonces, bueno, para ejemplificar esto podemos pensar, por ejemplo, en cuando nos equivocamos de nombre con otra persona, ¿no? Que le llamamos de un nombre que no es el suyo, ¿no? Esto siempre produce agresividad en el otro, ¿no? Que es un acto como un atentado al otro. Claro, porque en el fondo, ¿no? El otro a lo mejor reconoce ciertamente, ¿no? Que hay algo de hostilidad hacia él cuando no recuerda el nombre. Bueno, la gente se enfada muchísimo cuando les cambias el nombre, ¿no? Sí. Es decir, que reconocen que hay ahí una agresividad. Claro. Y eso es cuando cambiamos el nombre. ¿Y cuando nos olvidamos del nombre? Bueno, pues cuando nos olvidamos del nombre, ¿qué pasa? Pues que siempre es en relación a algún pensamiento reprimido, ¿no? Que queremos reprimir. Para el sujeto hay algo que no puede tolerar, entonces se ve en la vicisitud de reprimir eso que no se puede aguantar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que resulta que lo que reprimo no es solo una idea o una palabra, ¿no? Sino todo lo que hay asociado a esa idea o a esa palabra. Entonces un montón. Por ejemplo, no sé, me quiero olvidar del nombre de mi novia y me olvido de todos los nombres de mujer que empiezan por la letra E. Yo qué sé, porque mi novia se llamaba Esther, ¿no? O sea, no me diga que también, no olvidamos por casualidad, sino se debe a... Uy, se me ha olvidado lo que quería decir. Claro, lo que se le olvida a lo mejor es que tenemos que parar la entrevista, ¿no? ¿Cómo? Pero se vaya. Pero bueno, sí, ¿esto qué es? Pero antes voy a presentar un corto muy especial, espero que les guste. Se llama Millonarios con la poesía y bueno, es de la productora de Cine Normal. Ahora les dejamos con el corto y a ver qué tal. Pues muchas gracias, Manuel Menasa. Muchas gracias a ustedes. Manuel Menasa. Me dice que usted un manual de lapsus y olvidos. Bueno, le invitaremos nuevamente y le agradecemos su presencia. Muchas y ahora gracias nos quedamos con el vídeo de Millonarios con la poesía. Es un vídeo dirigido por Miguel Óscar Menasa y con guión original también de Miguel Óscar Menasa. Y bueno, van a ver cómo es un vídeo en el que el final nos va a sorprender un poco, ¿de acuerdo? Entramos con el vídeo.
Lo que más risa me da es que nos hicimos millonarios con la poesía. Pero uno siempre es un payaso cuando se enfrenta al tiempo. Frente a la muerte, todos somos payasos. Creí que ibas a decir todos somos culpables. Mucho menos. Un culpable es un hombre que ha hecho algo, que ha trabajado algo, que ha vivido algo. En cambio, un payaso se divierte con nada, te divierte con nada, y pobre, ¿no? Sufre por todo. Y si se nota que sufro tanto, ¿por qué me molestas con tus reflexiones? ¿Y qué quieres? ¿Que vaya a la casa de la vecina a reflexionar? A esa no la aguanto. Cada vez que pasa a tu lado, mueve las nalgas. ¿Y tú cómo lo sabes? No lo sé. La vi. ¿Le estaba mirando el culo a la vecina? Sí, claro. Le estaba mirando el culo. Lo mueve mucho, como para no mirárselo. Y además, no es un delito que una mujer le mire el culo a otra mujer. Le estaba mirando el culo a la vecina. Pero, ¿qué te pasa con el culo de nuestra vecina? Siempre tan amable con nosotros. Ese culo. ¿Qué culo? El de la vecina. Ah, ese culo. ¿Qué te pasa con ese culo? Hace 5 años que me tiene loco. 5 años. Eso... Hace 5 años que vivimos en esta casa. Desde el primer día que llegamos, la vecina hace cosas con su culo. Que te follaste a la vecina y no me dijiste nada. A veces eres egoísta. Pero no, mi amor. Yo no hice nada. Es la vecina la que hace. ¿Que te quedas quieto y ella te la chupa? Oh, ¿cómo eres? No, no. Ella camina de un lado para otro y yo la miro. Si serás perverso... Mira que no hacer nada. Bueno, parece que según el vídeo nos vamos a tener que replantear nuestra idea de perversión. De todas maneras, eso lo vamos a hacer la próxima semana. Ahora estamos hablando de otra cosa. Seguimos hablando de los lapsus y de los actos fallidos. Parece que hay una diferencia radical entre nuestro pensamiento consciente y nuestro pensamiento inconsciente. Es decir, las cosas que aparentemente queremos hacer y las cosas que finalmente terminamos haciendo. Claro, podemos poner un ejemplo, ¿no? Quiero ayudar a un compañero que tiene una dificultad con una tarea determinada, entonces me ofrezco a ayudarle. Ese parece que es mi intención y mi deseo consciente. Pero claro, luego resulta que vamos a la mesa donde tiene el ordenador y en un descuido con el brazo tiro el café y le mancho todos los papeles, ¿no? Pero eso no es todo. Cuando voy a limpiar el café, tiro el mío sobre su ordenador y le estropeo el ordenador. Cuando me agacho para limpiar el café del suelo, al levantarme le doy un cabezazo en el labio y le hago sangre. Y encima luego quiero limpiarle la sangre del labio y le hago más grande la herida. Y encima nos sorprendemos cuando el otro nos dice, pero bueno, ¿tú no querías ayudarme? Claro, pero no fue casualidad, ¿no? Hemos exagerado un poquito, pero no fue casualidad toda esta serie de, podríamos calificarlos inicialmente de despropósitos, porque alguna hostilidad tenemos contra esa persona, ¿no? Porque es también interesante, ¿no? Cuando nos mostramos demasiado amable con alguien, tendremos que pensar que hemos reprimido algún deseo hostil con él. Entonces ahí en esas circunstancias nos tendríamos que vigilar un poquito más, ¿no? Así es, que tengan mucho cuidado con la gente que es hiperamable, demasiado amable, porque está reprimiendo algún sentimiento hostil hacia ustedes y de alguna manera se va a manifestar. Entonces podríamos pensar que la casualidad no existe. Sí y no. ¿Qué queremos decir con esto? Que no existe la casualidad exterior, eso es evidente, pero no existe la casualidad psíquica, es decir, en todo lo que hacemos o lo que decimos no existe la casualidad. Y para diferenciarlo quizá podemos poner un ejemplo, ¿no? Para ver esa diferencia. Puedo coger un taxi, ¿no? Si yo cojo un taxi, le digo al taxista una dirección y el taxista me lleva a otro lugar diferente, ¿no? Bueno, pues eso es una casualidad para mí como pasajero, ¿no? En todo caso tendrá que ver
con el taxista. Pero claro, si yo me monto y quiero ir a una dirección determinada y digo otra dirección, el nombre de otra calle, eso tiene una razón de ser, eso no ha sido casual, ¿no? Es decir, la casualidad existe externa, pero en lo que hacemos y decimos no existe la casualidad. Siempre hay un deseo que se manifiesta en todas estas equivocaciones, en estos actos fallidos, que los actos fallidos son no es cualquier cosa, son actos automáticos que realizamos habitualmente de manera muy automática y en un día determinado nos equivocamos y los hacemos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del taxi que nos daba la doctora Rojas, que tendríamos que pensar cuál es el deseo, y eso hay que interpretarlo siempre desde el resultado final. Entonces, si nosotros hemos acabado yendo a otra dirección, pueden pasar dos cosas: o bien que no queríamos ir a la primera dirección y por eso le hemos dicho mal la dirección inconscientemente, o bien que queríamos ir al otro lugar, ¿no? Es decir, que siempre se lee desde el resultado, siempre se lee desde el final, un lapsus, ¿no? Claro, y además es porque no reconocer nuestros propios deseos, ¿no? Digo, porque en el ejemplo que nos trajo Manuel Menasa, que es un ejemplo que es muy habitual y que seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Eso de que nos hemos cansado de cualquier objeto pequeño, ¿no? El móvil, el paraguas, las gafas, pues en vez de reconocer, ya no me gustan, me voy a comprar otras, ¿no? Las tenemos que perder para poder, ¿no?, deshacernos de ellas y comprarnos unas nuevas, ¿no? Pero claro, digo, ya nuestro deseo, ya, ¿no? Realmente el deseo sería tener otras nuevas, ¿no? Claro, lo que pasa es que para todo esto, es decir, cuando uno comete una equivocación habitualmente no se da cuenta de que eso tiene que ver con él, ¿no? Solemos, cuando nos tropezamos 5 veces con el mismo ladrillo de la calle, siempre nos quejamos del ayuntamiento, ¿no? Es decir, lo solemos atribuir a las cosas externas, ¿no? Y no nos preguntamos nunca qué nos pasa a nosotros con eso, ¿no? Eso es interesante. Eso es interesante. Y ya estamos, digamos que por finalizar el programa, y hoy vamos a introducir una sección nueva, ¿no?, que es la agenda de la semana, ¿no? Porque les vamos a informar todas las semanas de los actos que van a tener lugar durante la semana y que tienen todos ellos una relación con el psicoanálisis. ¿No es así, doctora Menasa? Eso es. Les invitamos hoy, día martes 9 de mayo, no se lo olviden, a una conferencia que se llama Mujeres en el Tango, que está dictada por Viviana Degli Esposti, que es una psicoanalista del Grupo Cero, y va a ser impartida en el Colegio Argentino Nuestra Señora de Luján, que está en la calle Martín Fierro sin número, en la ciudad universitaria. Esa es una primera conferencia. Después... Sí, mañana, 10 de mayo, y a la misma hora y en el mismo lugar, es decir, a las 7 de la tarde en el Colegio Luján, una conferencia que se titula Psicoanálisis y... Mujeres y Psicoanálisis, ¿no?, a cargo de María Chévez, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, a las 8 de la tarde en el Colegio Mayor Luján. Las dos conferencias son a las 8 de la tarde, tanto la de hoy martes como la de mañana. El jueves 11 a las 10:30 de la noche tenemos concierto de los Indios Grises. Bueno, Indios Grises son los que ponen toda la música que van a ver que aparezca en el programa, ¿no? Por ejemplo, la del vídeo que acaban de ver estaba acompañada a la banda sonora por una canción de Indios Grises, que es un grupo poético musical perteneciente al Grupo Cero. Y el concierto es el jueves 11 de mayo a las 22 horas en La Leyenda, que es en la calle San Bernardino 8. Les esperamos allí porque va a estar muy divertido. Y por último, el viernes, una conferencia dictada por la psicoanalista Amelia Díez en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que se titula La novela familiar del neurótico. Viernes a las 7 de la tarde, calle Duque de Osuna, número 4. Y quizá tendríamos que explicar un poquito, ¿no?, qué es esto de la novela familiar del neurótico, porque no tendría que ver no solamente con los neuróticos, sino con todos los sujetos, ¿no? Bueno, con las telenovelas. Casi todas las telenovelas están basadas en la novela familiar del neurótico. ¿Qué quiere decir la novela familiar del neurótico? Bueno, primero, lo que le pasa a los neuróticos no es nada diferente de lo que nos pasa a todos los humanos, ¿no? Entonces, en una época del crecimiento de cada uno de nosotros, primero los padres son los dioses, los reyes, lo mejor, nuestros padres son los mejores, son mejores que los del vecino, mejores que los de la vecina, ¿no? Son maravillosos. Y llega un momento que los empezamos a comparar
con otras personas, con el rey, con el presidente, con los padres de otros niños, con los padres de acto. Entonces nuestros padres, o simplemente que nos regañen, que nos castiguen, ¿no? Empiezan a caer de ese pedestal donde los hemos puesto, donde los hemos idealizado. Claro, nos defraudan un poquito, pero como los queremos tanto, no queremos que no dejen de ser perfectos, ¿no? Queremos que sigan siendo perfectos, y entonces empezamos a fantasear, ¿no? Fantasear a tener otros padres, ¿no? La fantasía es que nos han abandonado de niños, que nuestros padres eran más grandes y que estos pobres padres de ahora nos han recogido. Esa es la fantasía. Por eso digo que todas las telenovelas tienen esta historia, ¿no? De que al final se descubre que este era hijo de otra familia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, siempre, ¿no? La familia de origen es una familia rica, inteligente, ¿no? Bueno, pues esa es la novela familiar del neurótico. Es para, ¿no? Volvemos a decir que es para mantener, ¿no?, esa situación infantil donde los padres eran el dechado de virtudes, ¿no? Entonces, los queremos tantos, los pobrecitos no son perfectos como ningún ser humano, pero los queremos, ¿no? Y les seguimos manteniendo perfectos en nuestra imaginación, ¿no? Seguro que ustedes recuerdan, o alguno de ustedes recuerdan haber fantaseado o haber jugado con sus hermanos, ¿no? A decirle, no, si tú eres adoptado, ¿no? Que todos esos comentarios están en relación con la novela familiar del neurótico. Que como les recordamos, el viernes 12, este viernes de esta semana, a las 7 de la tarde, en la calle Duque de Osuna, que es la sede de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, la doctora Amelia Díez nos hablará de la novela familiar del neurótico, de eso que nos ha pasado alguna vez a todos. Y ya tenemos que ir despidiéndonos. La semana que viene volveremos nuevamente con un tema interesante, sobre todo tratado desde otro punto de vista probablemente, ¿no?, que es incluyendo el psicoanálisis. Y tendremos como siempre la participación de la Juventud Grupo Cero, que va a salir todas las semanas a la calle a preguntarles qué opinan del tema en concreto que vamos a tratar. Y nuevamente le traeremos un corto, como el que hemos visto hoy, con una idea original de Miguel Óscar Menasa. Así que pues muchas gracias a todos por acompañarnos, y ya saben que todos los martes a las 12 tienen una cita con la palabra. Buenos días y que les resulte amena la mañana.